Acuña está ahí, nos cuenta cómo se está viviendo este ajetreo y ahí en la pantalla el aforo. Cristian, adelante. Claro, el aforo que ya está en 93%, solo pueden ingresar ahora 401 personas, un cuarto para las 12 más o menos, o sea, no llevamos ni 2 horas de que abrieran las tiendas acá en este mall de La Reina, pero ya el aforo está casi completo. Me contaban fuera de cámara que incluso cuando eso pasa ya se suspende y no puede ingresar gente como en 1 o 2 horas. Todo esto ocurre mientras se decreta la cuarentena total en la región metropolitana. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Qué piensa usted respecto de toda esta fila, la aglomeración? Es una vergüenza como país, es una vergüenza como chilena que soy, porque digo yo que esto no debería estar sucediendo. Porque esto, el gobierno, ¿por qué dio el pase libre? O sea, ahí están las consecuencias. Tenemos tanta gente muerta, tanta gente enferma, en la UCI, colapsado, todos los hospitales, todo, ¿por qué? Por el mismo pase libre que dio el gobierno. Señora, ¿De qué viene el mall? Yo vengo a comprar el regalo de mi papá, porque ya el último día yo no puedo salir más después. Usted viene porque es el último día. Por último día, porque tengo a mi hija enferma de 11 años con bronquitis, tuve que dejarla encargar. Entonces salí y me voy y vuelvo. Le van a hablar del estudio, escuche. justamente le quería preguntar lo mismo a la señora. ¿Cuál es su nombre? Pamela. Señora Pamela, ¿cómo ha vivido usted las cuarentenas? ¿Qué piensa usted de la próxima cuarentena que comienza mañana en la madrugada? Mire, la cuarentena para mí ha sido muy mala porque yo hace 2 años que estoy sin trabajo, estoy con una pyme de vendiendo mis cosas útiles de aseo, huevos, y con eso me estoy dando vuelta. Pero mi marido que trabaja aquí que trabaja de barman, le van a cerrar el local, va a quedar brazos cruzados. Y el gobierno a él no le reciben, no le dan bono por el sueldo que gana. O sea, discúlpeme. Entonces, ese es el problema, porque dan cuarentena y estando la gente sin trabajo. ¿Usted está en el registro social de hogares como familia? ¿Usted sabe ya? Sí, yo estoy en el registro social de hogares. Cuéntenos de eso, porque debería, ¿accede o no accede a el último IFE, el universal? Gracias a Dios y a todos, no, gracias a Dios yo recibo todos los IFE. Ya. Yo he recibido todos los IFE, me ha ayudado harto, pero tampoco el hecho de que uno tenga que estar pendiente de los IFE si yo quiero volver a trabajar. Yo fui garzona 13 años y qué brazos cruzados. ¿Los 10% lo he usado los 10% para invertir en mi pyme, para poder seguir trabajando, para poder ganar algo más, hasta que esto se pueda normalizar y ya que la gente ya pueda hacer su vida normal. ¿Cómo va a trabajar ahora en cuarentena total? De colera, lo único que se puede hacer de colera para poder sustentar sus gastos, porque yo con 2 hijos estudiando, lamentablemente el gasto es todos los días, que el internet, que el TV, todo, entonces se van sumando. Yo vivo con mi papá, que son de tercera edad los dos, mi papá transportista con la que yo sin trabajo, ya lleva 2 años sin poder trabajar en el transporte, no recibe bonos, porque supuestamente para el gobierno él es rico, entonces por eso. Así que no, yo cuento que esto es la pura, lo mal hecho, las malas cosas que ha hecho el gobierno. Pero usted tiene una cuota... Pamela, muchas gracias, tiene que entrar al mall, por eso la vamos a dejar. Claro, porque uno se pregunta también y la doctora... tiene que entrar al mall, está en la fila. Pero Tonka, mira. Con las manos, hay una cuota de responsabilidad también de la persona que va, ¿o no? ¿Quién decía evidente? El alcalde Carter, sí, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que yo, de verdad, el populismo consiste en decirle al pueblo que es virtuoso frente a una élite, un gobierno o político que son todos corruptos. Tenemos los políticos los gobiernos que nos merecemos, por tanto eso de de echarle la culpa al empedrado, si tenemos políticos pencas es porque el pueblo elige políticos pencas. Y de repente, también las malas prácticas personales, la misma señora me dice, oiga, pero si todos estamos colaborando a que las cosas estén mal, la primera responsabilidad es del gobierno, sin duda. No es lo mismo ser presidente de Chile que una persona que tiene que trabajar en una cola. Pero si seguimos echándole la culpa al vecino, diciendo, oye, Chile despertó para el lado, no es mi casa. Si la revolución, ojalá la hagas tú, pero no yo. La primera, y de verdad lo digo con plena convicción, la revolución del cariño por el otro pasa por respetar y a ponerte en el lugar del otro. Entonces, lo hablábamos en el intermedio, la educación permanente de la gente, y en mi propio trabajo, en mi casa. Oiga, ¿por qué se están dando eso? ¿Es que estoy vacunado? No, pues, puedes transmitir tú la enfermedad. Eso es ser solidario y amar al otro. Entonces, la educación que tenemos que hacer, lavado de manos, mascarilla, distancia social,
la estamos perdiendo. Pero otra cosa importante, Rodolfo, también, perdona que te Por interrumpa, favor, es doctora. las prioridades que uno le pone a la vida. Y en este momento, ir a comprar un regalo al padre junto a 6.000 personas respirando el mismo Increíble. aire, Claro. significa que esa persona está asumiendo un riesgo de enfermar que podría haberlo superado si va al negocio en la esquina. O sea, también hay una prioridad en las cosas que uno hace. Pero Doc, te quería plantear una cosa, perdón a Tonka, a Amaro y a Sergio. Pero mira, este gobierno ya terminó, lo tenemos claro. Sí. Y no tiene mucha vuelta. Ojalá no siga embarrándola más. ¿Cómo podemos ayudar a salir del túnel al país completo con medidas concretas, doctora? Sí. Por ejemplo, si vamos a ir a una cuarentena de shock efectiva, con Total. ayudas concretas para la gente, lo más corta posible para volver en algún minuto a reiniciar la actividad comercial que esta misma señora nos estaba diciendo. Exactamente, pero no puede ser menos de 2 semanas probablemente, No, claro, porque no menos de 2 una semanas. cuarentena de una semana es como... es no entender la biología de los virus, pero sí 2 semanas que sean realmente de intensidad suficiente y supervisada, pero también con información a las personas. Y aquí te quiero decir, Tonka, Amaro, Sergio, que si tú estás basando la protección a una población, 18 millones de habitantes de este país, en la prevención con la vacuna, pero no te das cuenta que tienes una población de riesgo aquí y ahora, como son los obesos, diabéticos y tabáquicos, y no hay un programa especial para controlar la diabetes, para cesar el tabaquismo y para bajar de peso a los chilenos. Pero, doctora, Entonces, ¿cómo lo vamos, hacemos? Carlos, perdona que tú ibas a hablar, pero perdón, aprovechando que la televisión no educa tanto, está en las casas. Sí, Hay un problema que es el contagio intradomiciliario. sí, Entonces, por ejemplo, tú puedes tener con a tu tus papá- amigos, tu familia. a un familiar que tiene sobrepeso, más de 100 kilos, digámoslo. Sí. Y tú tienes que ir a trabajar obligatoriamente todas las mañanas en el metro desde la Florida a Huechuraba, a la ciudad empresarial o a Sanhattan en el Golf. Esa persona probablemente puede estar incluso vacunada, trae el virus de vuelta a la casa y contagia a un ser querido. Y no está Entonces, inmune. hay dos temas. Primero, el transporte público. ¿Estamos haciendo charque en los centros comerciales? Sí, evidentemente es un problema, pero hay uno que pasa todos los días, que es la aglomeración en las micros, en el transporte colectivo, Exacto. en el metro. Y después, ¿cómo educamos y le ayudamos a la gente que cuando vuelva a una casa, que usualmente es de pocos metros cuadrados, poder mantener la distancia social con la persona que es diabética, hipertensa o, como lo has dicho tú, Doc, que Claro. tiene sobrepeso? Alcalde Cuadrado. Para agregar un elemento más en estas disquisiciones que uno hace respecto de lo que debiera hacerse. Al tema del contagio que se puede dar en el interior de la familia o del hogar, hay que asumir una enseñanza que no se ha hecho lo suficiente respecto de los espacios Exactamente. laborales. En los espacios laborales está el plástico, está el alcohol gel, está el distanciamiento, le piden a la persona que viene a comprar que se ponga la mascarilla. Pero a la hora de almuerzo todos los que están atendiendo se van para adentro en una sola mesa, Se sacan la comen mascarilla todos y comen. juntos, se sacan la mascarilla y bueno, nuevamente contagio. Entonces yo creo que cuando al pueblo se le exigen sacrificio y el sacrificio es de peso, uno espera que con posterioridad al sacrificio exigido las autoridades corrijan aquellos errores que han cometido en forma sistemática. Y Por lo eduquen, tanto- y eduquen. Por lo tanto, yo creo que hay que profundizar los cambios al plan paso a paso, hay que modificar el permiso de Movilidad. y hay que acelerar urgentemente el proceso de vacunación. Ahí quería llegar, y todo alcalde. eso dentro de un paraguas educativo muy formal y dirigido por una sola autoridad, por cuanto cuando hay mensajes que se transmiten con diferentes intensidades desde diferentes actores protagónicos, la gente se confunde, toma algunos elementos de uno, elementos de otro, y muchas veces esos mismos elementos son contradictorios y llevan a la gente que finalmente no le crea a las autoridades. Pero Bueno. ustedes saben que la mascarilla protege más que la vacuna para las variantes nuevas del virus, porque sirve para cualquier variante. Entonces es muy importante que cosas como esas sean repetidas hasta el infinito y más allá. Doctora, hay países que no tienen vacunas. Hay naciones que de Así verdad es. no tienen ninguna vacuna. En el Exactamente. contexto latinoamericano la situación es muy distinta a la nuestra, que tenemos vacunas y tenemos bastantes y tenemos para entregarle a la población, pero hay 2.8 millones de personas
que pudiendo no se han ido a vacunar. Sergio, Eso no le no parece lo que es un logro factor comprender. del... Sergio, ahí hay un dato A ver. relevante que quería compartir contigo. Por Argentina, nuestro vecino más próximo, tiene una tasa de vacunación que es un cuarto de la chilena. Sí. Ya, Bastante menos de un cuarto. sí pues. Y si hacemos el cálculo tamaño de población versus cantidad de contagios, ellos están 3 veces con más contagios que nosotros en proporción. Por lo mismo, pero Tiene un caso disculpa, alcalde, tiene pero para poder, y me gustaría que- escuchar su respuesta acerca de esto que le hice la pregunta hace un rato, pero pasó. ¿Qué hacemos para implementar Es que eso más es- y mejores sistemas que permitan que 2.8 millones de personas, excluyendo a los antivacunas y a los que tienen reservas médicas frente al tema, pero que este grueso de población pueda efectivamente Es que a eso vacunarse prontamente? A eso voy, mira, tienes un lado a nuestros vecinos argentinos que están pasándolo muy mal, con mucho contagio, Perú. un desastre. Brasil. Pero tienes ejemplos más próximos también al otro lado, que es España, que tiene un parecido mayor, e Inglaterra, que está en el top de la línea. Los diarios ingleses publicaron hace varios días atrás un titular donde salía la palabra cero. Por primera vez desde el inicio del contagio no había tuvieron. muerto nadie. Los ingleses tienen tasa de vacunación más alta que la nuestra, pero ya llegaron a cero. Los españoles tienen más baja que nosotros, pero ya empezaron a aplanar la curva. ¿Por qué? Porque no le perdieron el miedo a la enfermedad. Entonces mantienen políticas públicas de educación a la ciudadanía, que aun cuando están incluso volviendo a las tapas y al carrete español paulatinamente, siguen teniendo conciencia que el virus está entre ellos. Nosotros ahí estamos perdiendo rápidamente la pelea. La mala información, malas políticas de educación de la gente, en donde primero los jóvenes se sienten inmortales, los que estamos vacunados parece que no transmitimos Pero el virus, a propósito